Un multimillonario estéril llora cuando descubre que la pobre mujer negra que le salvó le dio gemelos. Alexander Pierce, un hombre definido por el legado de la riqueza de su familia y la reputación que han construido durante generaciones, se encuentra sentado en el despacho de la esquina de su rascacielos en Manhattan. El bullicio de la ciudad le recuerda el imperio que sus antepasados construyeron ladrillo a ladrillo. Alexander es un hombre meticuloso y motivado. Cada acción es un paso calculado para asegurar el futuro de su familia. Su vida está llena de lujos, desde los trajes de diseño hasta las exclusivas reuniones con la élite neoyorquina. Sin embargo, tras su pulido exterior se esconde un trasfondo de descontento. No es que no disfrute de las ventajas de su estatus, lo hace. Pero hay un deseo más profundo, un anhelo que ni siquiera sus socios más cercanos acaban de comprender. Lleva toda la vida cumpliendo las expectativas que se han depositado en él. Alexander fue preparado para continuar el legado de los Pierce, para ampliarlo, para asegurarse de que prosperara mucho después de su muerte. Se casó joven, con una mujer que sus padres aprobaban, pero la relación se desmoronó bajo el peso de su mutua falta de afecto. El divorcio no se hizo esperar, pero Alexander seguía decidido a crear su propia familia, a tener hijos que heredaran el apellido Pierce y su fortuna. Un día, Alexander está sentado en su despacho, contemplando el horizonte de la ciudad, cuando recibe una llamada de su médico. Es una cita rutinaria, una revisión tras meses de discretas pruebas de fertilidad que aceptó hacerse sin pensárselo mucho. Coge el teléfono esperando buenas noticias o, como mínimo, nada importante. Pero la voz al otro lado del teléfono le cuenta otra historia. El tono del médico es prudente, profesional, pero no hay forma de suavizar el golpe. Alexander es estéril. Las pruebas lo confirman. No hay ninguna posibilidad de que engendre un hijo, ninguna posibilidad de producir un heredero que continúe la línea Pierce. La mente de Alexander se queda en blanco. Al principio no responde. Se limita a agarrar el teléfono con más fuerza, sintiendo cómo le sudan las palmas de las manos. Puede oír hablar al médico, pero las palabras pierden sentido y resuenan en una niebla de incredulidad. Esto no forma parte del plan. No puede ser. Por un momento, los cimientos de su vida, su propósito, sus objetivos, todo, parecen derrumbarse bajo sus pies. Murmura un rápido gracias, cuelga el teléfono y se queda con la mirada perdida en su escritorio, incapaz de procesar la magnitud de lo que le acaban de decir. Aturdido, Alexander sale de su despacho. Le dice a su ayudante que necesita tomar el aire, algo que nunca hace. Entra en el ascensor, asfixiado, y cuando las puertas se abren a la calle, sale corriendo, ignorando el saludo del portero. El ruido de la ciudad es un rugido sordo en sus oídos mientras se dirige a su coche, un elegante sedán negro que le espera. Sin pensárselo, se sube y empieza a conducir. No tiene un destino, solo necesita moverse, alejarse de la oficina, de una vida que de repente le parece una trampa. Empieza a llover a cántaros mientras conduce a toda velocidad por la autopista y las luces de la ciudad se confunden con el agua del parabrisas. Su frustración se transforma en rabia y aprieta con fuerza el volante. Piensa en su padre, en su abuelo, en las expectativas que crearon. Siente el peso de su legado presionándole como un ancla, y ahora todo se le escapa de las manos. Pisa el acelerador a fondo y el motor ruge en señal de protesta. De repente se oye un chirrido de neumáticos. El mundo se convierte en un caos borroso mientras su coche derrapa sin control. En una fracción de segundo,
ve cómo el guardarraíl se precipita hacia él, y luego todo se oscurece. Cuando Alexander abre los ojos, lo primero que siente es dolor. Le recorre el cuerpo, un dolor sordo y punzante que le recuerda que sigue vivo. Parpadea contra la lluvia y se esfuerza por comprender lo que le rodea. Su coche está destrozado, arrugado como una lata contra la barrera. El sonido de la lluvia golpeando el metal se mezcla con las lejanas sirenas que se acercan. Escucha una voz, al principio débil, pero cada vez más clara. «Quédate conmigo», dice, y se da cuenta de que hay alguien agachado a su lado. Gira la cabeza, apenas capaz de ver a través de la bruma de dolor y confusión. Es una mujer, con la ropa empapada por la lluvia y las manos temblorosas mientras intenta liberarle. A pesar del caos, hay una serena determinación en sus ojos, un enfoque que atraviesa su desorientación. La mujer, Karen Morrison, clava los talones en el pavimento mojado, usando todas sus fuerzas para ayudar a Alexander a salir del coche. Siente el calor del motor, ve el pequeño destello de las llamas lamiendo los bordes del capó. No hay tiempo para esperar a los paramédicos. Le grita que se mueva, que la ayude, pero apenas está consciente. Con un último gruñido, le saca de un tirón, arrastrándole justo cuando el coche estalla en una pequeña llamarada. Se desploman sobre el suelo mojado, cubiertos por la lluvia. Alexander tose y respira entrecortadamente, pero está vivo. Karen lo examina. Se asegura de que respira y de que está lo bastante estable como para esperar a que llegue la ayuda. No sabe quién es. No le importa el reloj caro que lleva en la muñeca ni el traje a medida que viste. Solo es una persona que necesita que la salven. Los paramédicos llegan instantes después y se llevan a Alexander. Alexander observa entre una niebla de dolor cómo lo suben a la camilla y, justo antes de volver a perder el conocimiento, vislumbra el rostro de Karen. Es lo último que ve antes de que todo se vuelva negro. Pasan días antes de que Alexander se recupere lo suficiente como para recibir el alta. Vuelve a su ático, mirando por la ventana, atormentado por el recuerdo del accidente y de la mujer que le salvó la vida. No puede dejar de pensar en ella, en la abnegación que demostró. No sabe nada de ella, pero siente el impulso de encontrarla, de darle las gracias como es debido. Empieza a hacer llamadas, a utilizar sus recursos para localizarla. Karen Morrison vuelve al trabajo, delante de una clase de niños pequeños en el Bronx. Está explicando un problema de matemáticas, con voz tranquila y paciente, pero su mente vuelve al accidente. Se pregunta si el hombre al que salvó estará bien. Ni siquiera sabe su nombre. Su vida contrasta con la de Alexander. Ha dedicado su carrera a la enseñanza, a marcar la diferencia en una comunidad que a menudo se siente olvidada. Vive modestamente, en un pequeño apartamento que ha llenado de libros y fotografías de su familia. Los padres de Karen la criaron con un fuerte sentido de la dignidad y la integridad, valores que lleva consigo todos los días. Ha trabajado duro para conseguir todo lo que tiene y, aunque su vida dista mucho de ser fácil, está llena de momentos de auténtica conexión y alegría. Es un día normal cuando Alexander por fin la encuentra. Espera fuera del centro comunitario donde ella trabaja como voluntaria por las tardes sin saber qué esperar. Cuando Karen sale, se sorprende al verle. Él se presenta torpemente, tropezando con las palabras cuando le agradece lo que ha hecho. Es sincero, pero ella lo ignora, diciendo que cualquiera habría hecho lo mismo. Él sabe que no es cierto. Su conversación inicial es breve,
pero deja una impresión duradera en ambos. Para Alexander, es la primera vez en mucho tiempo que siente verdadera gratitud, ajena a la riqueza o el estatus. Para Karen, es un recordatorio de las formas inesperadas en que la vida puede cruzarse, de cómo una pequeña decisión puede repercutir de una forma que nunca imaginó. Se separan, pero ninguna de las dos puede olvidar el encuentro. Es el comienzo de algo que ninguno de los dos puede comprender todavía. Un vínculo que pondrá en tela de juicio todo lo que creían saber sobre sí mismos, sobre el amor y sobre lo que realmente importa en la vida. Los días posteriores al accidente se convierten en un torbellino de confusión y claridad tanto para Alexander como para Karen. Alexander, de vuelta en su lujoso ático, no puede dejar de pensar en la mujer que le salvó. Nunca había conocido a nadie como ella. Alguien tan desinteresada, tan dispuesta a arriesgarlo todo por un desconocido. Revive constantemente aquel momento. La lluvia cayendo a cántaros. Su rostro decidido mientras le sacaba de entre los escombros. Su voz firme calmándole a pesar del caos. El recuerdo le atormenta y siente una necesidad imperiosa de saber más sobre ella. Ahora es algo más que gratitud. Es una conexión profunda, casi inexplicable. Decide buscarla de nuevo, ignorando las miradas críticas de su ayudante cuando le pide ayuda para encontrarla. Localiza a Karen en el centro comunitario donde trabaja como voluntaria después de dar clases, rodeada de niños del barrio. Alexander la observa desde la distancia, entre las sombras, dudando si interrumpirla. La ve reír con los niños y su rostro se ilumina con una alegría poco común en su mundo de negocios y fachadas pulidas. Se da cuenta de que nunca había visto a alguien tan genuinamente feliz. Es una felicidad que no tiene nada que ver con el dinero o el estatus, sino con el simple placer de conectar y de volver. Cuando por fin se acerca, Karen se sorprende de volver a verle. No esperaba volver a cruzarse con él después de aquella noche. Alexander, claramente fuera de su elemento, tropieza con sus palabras cuando le da las gracias una vez más. Se muestra torpe, casi vulnerable, en marcado contraste con la presencia segura y dominante que ella recuerda de sus breves interacciones. Ella ignora su agradecimiento, insistiendo en que cualquiera habría hecho lo mismo. Pero él sabe que no es cierto. Todos los días está rodeado de personas que no moverían un dedo si no les beneficiara. Su humildad le pilla desprevenido. Acaban sentados en un banco fuera del centro, hablando mientras el sol se oculta tras el perfil de la ciudad. Alexander se sorprende de lo fácil que fluye la conversación. Karen habla de sus alumnos, de los retos a los que se enfrentan y de su pasión por la educación. Alexander escucha de verdad, por primera vez en años. Se encuentra a sí mismo compartiendo aspectos de su propia vida que ha mantenido ocultos incluso a sus confidentes más íntimos. La presión de su legado familiar, el reciente descubrimiento de su esterilidad y la aplastante sensación de fracaso que le ha producido. Karen escucha en silencio y su expresión se suaviza al darse cuenta de la profundidad de su dolor. Es una faceta de él que nunca esperó ver. Durante las semanas siguientes, su relación se intensifica. Alexander empieza a aparecer en el centro comunitario con más frecuencia, no como un benefactor adinerado, sino como un visitante curioso que realmente quiere pasar tiempo con Karen. Entablan un cómodo ritmo, comparten historias, intercambian risas y descubren que tienen más en común de lo que jamás hubieran imaginado. Alexander empieza a ver el mundo a través de los ojos de Karen. Sus luchas, sus triunfos,
su compromiso con los niños a los que enseña. Es un marcado contraste con la burbuja privilegiada en la que ha vivido, y lo deja sintiéndose a la vez humilde e inspirado. Un día, mientras caminan por el parque después de uno de sus turnos de voluntariado, Karen duda y decide que ha llegado el momento de decirle algo importante. Respira hondo y le confiesa que está embarazada. Observa atentamente la cara de Alexander, buscando algún signo de juicio o lástima, pero él simplemente se queda atónito. No tenía ni idea. Le pregunta quién es el padre, pero Karen niega con la cabeza. Fue un encuentro de una noche. Un error, dice, algo que nunca planeó. Alexander se da cuenta de que está avergonzada, pero también hay una fuerza silenciosa en su voz, una aceptación de la situación. Para Alexander, la noticia es como un maremoto. Todavía está lidiando con la realidad de su propia esterilidad, y ahora aquí está Karen, esa increíble mujer a la que se ha acercado tanto, esperando gemelos. Siente un torrente de emociones contradictorias, alegría por ella, pena por lo que nunca podrá tener y una envidia profunda y tácita. Pero sobre todo, siente una profunda conexión, como si el destino hubiera entretejido sus vidas de un modo que ninguno de los dos podía prever. A pesar de la incomodidad del momento, su vínculo se hace cada vez más fuerte. Alexander empieza a acompañar a Karen a sus citas médicas, insistiendo en estar allí para apoyarla. Al principio, ella se muestra reacia. No está acostumbrada a depender de nadie más que de sí misma. Pero se da cuenta de lo mucho que significa para él, de cómo se ilumina cuando el médico señala los pequeños latidos parpadeantes en la ecografía. Es como un hombre que ve el mundo por primera vez. Cada pequeño detalle es una revelación. Mientras navegan por esta nueva dinámica, se enfrentan a un aluvión de obstáculos del mundo exterior. La familia de Alexander, en especial su hermana Charlotte, no tarda en enterarse de su creciente relación con Karen. Charlotte, una mujer que ha pasado toda su vida asegurándose de que la familia Pierce mantenga su reputación intachable, está furiosa. Se enfrenta a Alexander en su despacho, con voz afilada y llena de desdén. Acusa a Karen de ser una cazafortunas, alguien que utiliza su embarazo para manipularle. Alexander defiende ferozmente a Karen, algo que nunca se hubiera imaginado hacer. En ese momento se da cuenta de lo mucho que se preocupa por ella, de lo profundamente que ha llegado a respetar y amar a la mujer que le salvó la vida. Pero no es solo su familia. Los medios de comunicación también se dan cuenta. Se arremolinan los rumores sobre el multimillonario y la desconocida del Bronx. Los paparazzi empiezan a seguir a Karen, a fotografiarla mientras se dirige al trabajo, a bombardearla con preguntas invasivas sobre los gemelos. Es abrumador, un marcado contraste con la vida tranquila y privada que ha llevado hasta ahora. Empieza a recibir mensajes de odio en Internet, llenos de vitriolo racista y clasista. Es un duro recordatorio del mundo en el que viven, un mundo que no está preparado para aceptar su relación. Karen intenta distanciarse de Alexander, pensando que es la única forma de protegerse a sí misma y a los gemelos. Tiene miedo de lo que este escrutinio pueda hacerle a su vida, a su carrera, a los niños que está a punto de traer al mundo. Pero Alexander no dejará que se aleje de ella. Se presenta en su apartamento una tarde lluviosa, calado hasta los huesos, y se niega a marcharse hasta que ella hable con él. Discuten, levantan la voz, y ambos dejan salir la frustración y el miedo que llevan dentro. Él le dice que no le importan los medios de comunicación, la desaprobación de su familia.
nada más que ella y los gemelos. Por primera vez, ella ve lágrimas en sus ojos, crudas y sin filtrar. En ese momento, Karen se da cuenta de lo mucho que ha cambiado Alexander. Ya no es el hombre de negocios frío y distante que conoció en el hospital. Se ha convertido en alguien dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Por una oportunidad de tener una familia que creía que nunca podría tener. Ella se ablanda, dejándole entrar, tanto en sentido figurado como literal. Mientras se abrazan en el pasillo, con la lluvia golpeando contra las ventanas, un telón de fondo apropiado para la tormenta emocional que hay entre ellos. Su recién descubierta cercanía se pone a prueba cuando Karen se pone de parto inesperadamente semanas antes de lo esperado. Es una experiencia aterradora. Sus contracciones empiezan en mitad de la noche, agudas y repentinas. Al principio está sola, pero consigue llamar a Alexander con voz temblorosa para contarle lo que está pasando. Él se apresura a llegar, infringiendo todas las normas de tráfico al atravesar a toda velocidad las calles vacías de la ciudad. Cuando llegan al hospital, todo es un caos. Médicos y enfermeras se arremolinan en torno a Karen, hablando en tono entrecortado y urgente. Los gemelos nacen pronto, demasiado pronto, y hay complicaciones. Alexander se siente impotente al ver cómo se llevan en volandas a Karen, con la cara contorsionada por el dolor. Se pasea por la sala de espera, pasándose las manos por el pelo, susurrando oraciones que nunca pensó que diría. Pasan horas antes de que alguien salga a hablar con él. Cuando por fin sale el médico, Alexander siente que el corazón le va a estallar. Las gemelas, Lily y Rose, han nacido, pero son pequeñas, frágiles. Sus pulmones no están completamente desarrollados. Las han trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La noticia es una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque están vivas, pero miedo por lo que pueda venir después. Le permiten verlos y, cuando lo hace, le invade una oleada de emoción tan fuerte que casi le hace caer de rodillas. La visión de esas diminutas y delicadas figuras en las incubadoras, luchando por respirar, es casi más de lo que puede soportar. Karen, todavía aturdida por el parto, le tiende la mano cuando él llega a su lado. Él la coge, la aprieta con fuerza y sus lágrimas se mezclan con las de ella. Están sentados juntos, mirando a sus hijas a través del cristal, unidos por un amor, una pérdida y una esperanza que nunca hubieran imaginado cuando se conocieron. Es el momento más duro de sus vidas, pero también el más hermoso, cuando se dan cuenta de que han encontrado algo por lo que merece la pena luchar. El uno por el otro y por las frágiles y preciosas vidas que han traído al mundo. En las semanas siguientes al nacimiento, el hospital se convierte en un segundo hogar para Alexander y Karen. Todos los días entran juntos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, con sus pasos sincronizados y un entendimiento tácito. El olor estéril del hospital, el pitido de las máquinas y las voces silenciosas de las enfermeras se convierten en su realidad mientras vigilan a las gemelas, Lily y Rose, que yacen en pequeñas incubadoras, rodeadas de una red de tubos y cables. Las niñas son tan pequeñas, su piel casi translúcida, y cada respiración que hacen parece un pequeño y frágil milagro. Alexander nunca se había sentido tan impotente. Es un hombre acostumbrado a resolver problemas, a tomar el control, pero aquí está a merced de fuerzas que escapan a su influencia. Sentado junto a las incubadoras, con la mano pegada al cristal, susurra suaves palabras tranquilizadoras a sus hijas, prometiéndoles un futuro lleno de amor
y protección. Es un marcado contraste con el hombre que era antes, el hombre de negocios que medía el éxito en función de los precios de las acciones y las adquisiciones de empresas. Ahora, su mundo se ha reducido a la subida y bajada de pequeños pechos, el parpadeo de los párpados, el primer apretón tentativo de una pequeña mano alrededor de su dedo. Karen también es una presencia constante en el hospital, con su agotamiento apenas oculto tras una máscara de determinación. Es una mujer con una fuerza inmensa, pero incluso ella siente que se están formando grietas. Hay momentos en los que tiene que salir de la habitación, apoyarse en la pared, respirar hondo para tranquilizarse mientras las lágrimas se derraman por sus mejillas. Alexander la sigue cada vez, tirando de ella entre sus brazos, abrazándola con fuerza mientras ella tiembla contra él. Se han convertido en el salvavidas del otro. Su dolor y su miedo compartidos los unen más que nunca. Los días son largos y llenos de incertidumbre. Cada vez que se acerca un médico, contienen la respiración, temiendo malas noticias. Pero poco a poco, las gemelas empiezan a recobrar fuerzas. Lily abre los ojos primero, sorprendiéndolas a ambas con un par de ojos de un azul intenso que parecen demasiado sabios para una recién nacida. Rose le sigue poco después, con su manita levantada como si buscara a su hermana. Los progresos son pequeños, graduales, pero suficientes para darles esperanzas. Los médicos les dicen que pasarán semanas antes de que los gemelos estén lo bastante fuertes para volver a casa, pero por primera vez, Alexander y Karen se permiten imaginar un futuro más allá de las paredes del hospital. Fuera del santuario del hospital, el mundo sigue girando. La noticia de la relación entre Alexander y Karen se ha extendido y se ha convertido en fuente de cotilleos y noticias económicas. Los medios de comunicación pintan un cuadro sensacionalista. Un heredero multimillonario enredado con una profesora luchadora del Bronx. Los gemelos convertidos en los herederos inesperados de la fortuna Pierce. Los paparazzi acampan frente al hospital y sus cámaras parpadean como relámpagos cada vez que Alexander o Karen salen. Es invasivo y exasperante, pero ellos hacen todo lo posible por ignorarlo y centrarse en lo que de verdad importa. Sin embargo, la familia de Alexander no es tan fácil de ignorar. Charlotte Pierce, su hermana, exige una reunión. Llega al hospital una tarde sin avisar, con sus afilados tacones chasqueando contra el suelo de baldosas y una expresión de desprecio apenas disimulado. Karen observa desde la distancia cómo Charlotte se enfrenta a Alexander en el pasillo, en voz baja pero cargada de veneno. Karen no puede oír las palabras, pero no le hace falta. Ve cómo Charlotte hace gestos hacia la USIN y cómo entrecierra los ojos cuando mira en dirección a Karen. Está claro que piensa que Karen es una intrusa, alguien que ha atrapado a su hermano para su propio beneficio. Alexander defiende ferozmente a Karen y alza la voz lo suficiente como para que algunas enfermeras le echen un vistazo. Le dice a Charlotte que los gemelos son ahora su familia, que no le importa lo que piensen los demás. Es la primera vez que se enfrenta a ella de esta manera y se siente como si se quitara un gran peso de encima. Charlotte se marcha enfadada. Sus palabras de despedida son una amarga advertencia de que está tirando por la borda su legado, por un capricho pasajero. Pero mientras se marcha, Alexander se vuelve hacia la USIN y observa a Karen a través del cristal, mientras acaricia suavemente la manita de Lily. Sabe que ha tomado la decisión correcta. Por fin
llega el día en que los médicos les dicen que los gemelos están lo bastante fuertes para salir. Es un momento de alegría, lleno de risas y lágrimas, mientras visten a las niñas con la ropita que Karen les había comprado semanas antes, que ahora les queda un poco holgada. Las enfermeras se reúnen a su alrededor, se despiden y animan a Karen y Alexander. Sacan a las gemelas juntas, parpadeando a la luz del sol, mientras salen al mundo como una familia por primera vez. En casa, todo cambia. El ático, que antes era un símbolo inmaculado de la vida de soltero de Alexander, se transforma rápidamente en un espacio caótico y ruidoso, lleno de llantos de bebés, tintineo de biberones y suaves canciones de cuna sonando de fondo. Alexander, que antes solo se preocupaba por las reuniones del Consejo de Administración y las cotizaciones bursátiles, ahora se pasea por el piso a las 3 de la mañana, meciendo a Lily en sus brazos mientras llora desconsoladamente. Es un padre natural, para su propia sorpresa. Cambia pañales sin rechistar, abraza a Rose cuando se queja y le susurra palabras sin sentido solo para verla sonreír. Karen también está prosperando, a pesar del agotamiento. Ha vuelto a su elemento y disfruta de los pequeños momentos. Dar de comer a los gemelos, verlos dormir y tomar un café con Alexander a primera hora de la mañana, antes de que se despierte el resto de la ciudad. Han creado un nuevo ritmo, una danza de compañerismo y amor que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos aprecian profundamente. Alexander decide pedir una excedencia temporal en su empresa. Es una decisión sorprendente, que causa conmoción en el mundo empresarial. Sus asesores y miembros del Consejo de Administración se quedan atónitos, incapaces de comprender por qué un hombre tan motivado daría un paso atrás en la cima de su carrera. Pero Alexander está decidido. Por primera vez, siente que está exactamente donde tiene que estar. Aquí, con Karen y los gemelos, construyendo algo real y duradero. Empieza a hacer grandes cambios. Crea un fondo de becas en nombre de Karen para ayudar a niños de comunidades desfavorecidas a acceder a una educación de calidad. Es un gesto que hace que a Karen se le salten las lágrimas cuando se lo cuenta. Una señal de lo profundamente que ha llegado a comprender sus valores y sus sueños. Ya no se trata de riqueza o estatus. Se trata de crear un legado que signifique algo. Un legado basado en el amor y la compasión más que en el dinero. A medida que se acerca el primer cumpleaños de los gemelos, deciden organizar una celebración, una reunión pequeña pero significativa que reúna a las personas que se han convertido en su sistema de apoyo durante el último año. Es una mezcla de mundos. Los socios ricos de Alexander se mezclan con los amigos y la familia de Karen en el Bronx. Las diferencias son evidentes, pero también lo es el amor que inunda la sala. Lily y Rose son el centro de atención, vestidas con trajes de colores pastel a juego, riendo mientras pasan de un par de brazos adoradores a otro. En medio de la fiesta, mientras todos se reúnen para cantar el cumpleaños feliz, Alexander se adelanta. Lleva una cajita de terciopelo en la mano y su expresión es más seria que nunca. La sala se calla, presintiendo que algo importante está a punto de suceder. Toma la mano de Karen y la mira a los ojos con una emoción tan profunda que el corazón de Karen se acelera. Se arrodilla y, con la voz entrecortada por la emoción, le dice lo mucho que la quiere, que ella ha cambiado su vida de un modo que nunca creyó posible. Habla del accidente, del momento en que ella le salvó y de cómo, en muchos sentidos, ha seguido salvándole cada día desde entonces. Le pide que se case con él,
no por obligación, sino por un deseo genuino y profundo de pasar el resto de su vida con ella. Karen no puede contener las lágrimas y asiente con la cabeza, susurrando un sí entre sollozos. La sala estalla en aplausos, pero para ellos es como si fueran las dos únicas personas allí, perdidas en su propio mundo. Él le pone el anillo en el dedo, un anillo sencillo y elegante que le sienta de maravilla, y la estrecha en sus brazos mientras los gemelos aplauden encantados. En los meses siguientes se instalan en una vida que parece casi un sueño. No es perfecta. Hay noches en vela, discusiones y momentos de duda, pero es real y es suya. Encuentran la alegría en lo mundano, en los momentos tranquilos que pasan juntos como una familia. Observan cómo Lily y Rose dan sus primeros pasos, pronuncian sus primeras palabras y se convierten en las niñas vivaces y curiosas que siempre estuvieron destinadas a ser. La historia termina con una escena tranquila en su casa. El sol se pone, proyectando un cálido resplandor a través de las ventanas. Alexander está sentado en el suelo, jugando con los gemelos, que ríen y dan volteretas a su alrededor. Karen observa desde la cocina con una suave sonrisa en el rostro. Siente una satisfacción que nunca antes había experimentado. Una felicidad profunda y duradera que le llena el corazón hasta el último rincón. Alexander levanta la vista, la mira a los ojos y, en ese momento, ambos saben que han encontrado a su verdadera familia. No es la que Alexander había imaginado cuando era joven, atada a líneas de sangre y a un legado. Pero es mucho mejor que cualquier cosa que hubiera podido soñar. Es una familia construida sobre el amor, sobre la elección, sobre la creencia de que los lazos que creamos son mucho más fuertes que aquellos en los que nacemos. Han creado algo nuevo, algo duradero. Un legado no de riqueza, sino de amor. Y eso, se dan cuenta, es el mejor regalo que podrían hacer a sus hijas.